sobre las medidas de ciberseguridad que adoptamos como ciberhábitos y su impacto en el ámbito personal hasta el laboral, en busca de un ciclo virtuoso de la seguridad sobre los activos de la información. Dicho esto, pues doy paso a este importante webinar. Ingeniero Guido, tenga usted la gentileza de compartirnos ese contenido temático, este conocimiento que va a ser de vital importancia para toda la academia, para todos los estudiantes, todos los profesionales que lo están viendo. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas noches. Realmente es un gusto siempre compartir algo que decimos realmente es perecedero, el conocimiento, la experiencia que adquirimos, es relativa al tiempo. Tenemos que, de alguna manera, aprovecharla, sobre todo compartir. Entonces, los felicito a ustedes como institución con tan reconocida trayectoria en el país, que favorezcan este espacio para compartir. Estamos del lado empresarial, que podamos nosotros compartir lo que estamos haciendo con la gente que está de alguna manera forjando su carrera. Y como decían, en general, hoy somos ciudadanos digitales, aparte de ser ciudadanos de este país, tenemos mucha responsabilidad personal y sobre todo profesional. Permítame compartir y comenzar, si ya estamos en este momento. Estimados, me he presentado, evidentemente, también soy del área de sistemas. 20 años decían, sí, evidentemente estamos 20 años y con el paso del tiempo, ahora digo que yo estoy en esa etapa de edad Disney, ya uno acumula recuerdos, ¿no? Los trabajos que a veces siempre tenemos una historia, donde se nos espera, hace una vez teníamos unos disquetes con los cuales iniciábamos un computador operativo. Inicialmente en estos 20 años esto ha crecido a pasos muy acelerados. Entonces, alcanzamos a ver hacia atrás y la tecnología nos está envolviendo de una manera muy vertiginosa. Lamentablemente, en ese movimiento tan dinámico trae de todo, no solo un adelanto positivo, sino, como decía muy bien el ingeniero Wilmer, trae problemas, a veces casuales, pero a veces ya malintencionados. Ya hemos pasado de ese momento de novela, como los años 90 mostraban al hacker, a ese personaje que tenía la intención de compartir la información, decíamos, pero esto ha evolucionado. Ya pasamos ese momento, de alguna manera romántico, podemos decir, y ahora el cibercrimen ha crecido, es una industria pujante. Ya no hablamos de cibercrimen puro, sino ya es transversal a todos los tipos de delitos. Hoy en día, por ejemplo, organizaciones que hacen narcotráfico tienen también su equipo tecnológico. También están en transformación digital, igual que a la sociedad en su conjunto. La pandemia nos ha llevado a crecer en diferentes aspectos. De igual manera, el cibercrimen está siendo pujante en ese sentido. Está creciendo y está de alguna manera utilizando todo lo que se pueda hacer, para impulsar todo lo que hace el narcotráfico. Pues narcotráfico, trata y tráfico de personas, todos estos están también transformándose. Pues queremos hacer eso, queremos apoyar todo ese crecimiento con alguna historia, con algún conocimiento, con alguna habilidad adquirida. Bueno, mi persona, gerente de una empresa dedicada a hacer esto. Hacemos gestión de la seguridad, hacemos control, hacemos auditoría y lamentablemente hacemos forense. Cuando la seguridad falla, no había seguridad y se ven vulnerados diferentes derechos, llegamos a temas forenses, llegamos a juicios, llegamos
investigaciones. Pasamos ya más de 15 años participando en eso. Queremos compartir el día de hoy algo que hemos visto muy necesario ya hace muchos años. Tiene que ver más con la responsabilidad profesional que tenemos como personas técnicas. Queremos lograr, impulsar, apoyar ese crecimiento, no solo empresarial en temas de seguridad. No es suficiente asegurar el negocio. Tenemos que llevar todo ese conocimiento de ciberseguridad a las personas y las personas devolver al negocio. En el medio estará la comunidad. Pues tenemos que lograr ese movimiento, esa dinámica de ese ciclo virtuoso. Nos hemos dividido la presentación en dos partes. Queremos hablarles de ese objetivo de la ciberseguridad y cómo enfocamos, cómo dividimos diferentes componentes de ciberseguridad, lograr ese objetivo. Nos permítanme en este sentido comenzar con la presentación. Va a haber una parte que lleva más a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo? Al final son básicamente unos 40 años que estamos impulsando el tema de la ciberseguridad en general en el mundo. En Bolivia estamos corriendo ya unos 25 años, estándares y demás. Pues comencemos hablando de lo que las personas tenemos. Nosotros desarrollamos formas de hacer las cosas. Dice que el ser humano se adecua, se adapta. O sea, el ser humano va creando lo que llamamos hábitos. Les coloco esta imagen bajo esa reflexión de que a veces nosotros nos ponemos las limitaciones. La imagen corresponde a esa lección del pequeño elefante que cuando es bebé es atado a una estaca. Como es pequeño, no puede romper la estaca. Pues tiene una limitación de su condición física, su tamaño, su fuerza, pero va creciendo y cuando ya es adulto, al inicio él ha sido condicionado a que por su condición física no podía vencer. Nos queremos llamar a la reflexión precisamente, tocar este elemento y otros para llegar a lo que queremos transmitir. Tomemos en cuenta que a veces nosotros nos condicionamos por las facilidades o por las restricciones que podamos tener. Pues hacemos de ciertas actitudes, ciertas costumbres, las volvemos hábitos. Más adelante vamos a decir positivos y negativos. También quiero mostrarles esta imagen. No con el ánimo de sacar un testing y decir, si ustedes ven, estos serán de esta manera o de otra. En esta imagen, si ustedes, o en la izquierda o en la derecha, unos verán de una forma y otros de otra, ¿no? Se ponen a observar la típica imagen donde alguien dirá, que está en blanco y negro, por ejemplo, que ven una mujer anciana, u otra dirá que ve una mujer joven. Lo mismo en la derecha. Verán dos ancianos o verán dos personas que están tocando una guitarra. ¿Qué queremos decir con esto? Que mucho depende de la percepción que tenemos sobre algo. Mucho depende, por ejemplo, del conocimiento que hemos logrado para captar algo, de la formación. Entonces, la ciberseguridad y la seguridad en general tiene esa característica. Depende mucho de la forma en la que percibimos ese entorno. Entonces, hay personas más entrenadas que verán de una manera la seguridad y otras de otra manera. Pues ahí va a depender mucho cuánto podemos saber para decir que algo es más o menos seguro. Entonces, esa subjetividad de entender el mundo a través de nuestros sentidos tiene que ser de alguna manera minimizada o mitigada. Es por eso, por ejemplo, que se han definido instrumentos de medición.
Si alguien dirá, por ejemplo, estamos con 25 grados. Aquí en Santa Cruz quizás podamos decir, está un poco templado, pero en La Paz dirá, eso es calor, o viceversa. Alguien dirá, esto es muy grande, y alguien dirá, no, eso es pequeño. Entonces, para evitar esa, de alguna manera, subjetividad o dependencia de la percepción, es que se han creado instrumentos de medición, de temperatura, de tiempo, de distancia, de peso, etc. Pues nos han enseñado en la escuela que existen organismos que definen eso. Entonces, ahora a la fecha, tenemos, por ejemplo, la Oficina Internacional de Estándares, ¿no? Con estas siglas, ISO, www.iso.org, que define los estándares que nos permiten medir algo. En términos de seguridad, por ejemplo, tenemos todo lo que es la familia 27000, ¿no? Y su exponente más notorio, la 27001. Si, por ejemplo, si alguien dice calidad, casi de manera implícita asociamos con ISO 9000, la familia 9000. Lo propio, si decimos seguridad, tenemos que asociar con la familia 27000. Y decimos familia porque ha crecido en los estándares especializados. O sea, 27001, por ejemplo, es un estándar que nos dice que existen ciertos elementos a tomar en cuenta. 27002 nos dice, estos elementos tienen controles. Hoy, por ejemplo, estamos todavía vigente la versión 2003, que tiene 114 controles. Pero ya tenemos, desde hace varios años, otros estándares específicos para ciberseguridad, para seguridad en aplicaciones, seguridad en redes, temas forenses, evidencia digital. Y ahora estamos teniendo una corriente de privacidad y protección de datos personales. Lo estamos sumando a la seguridad el tema de la privacidad. Y también está viniendo dentro de la familia 27000. Entonces, para seducir esa subjetividad y esa dependencia de la percepción que puede tener cada persona, es que se establecen formas de medición. En el caso de la 27001, vigente a la fecha, se tienen estos 11 dominios. Dice, si ustedes quieren hablar de seguridad, hablen de políticas de seguridad, hablen de organización, hablen de gestión de activos, hablen de seguridad en comunicaciones, hablen de criptografía. Entonces nos presenta 11 dominios y a la fecha tenemos 114 controles. Estamos a esperamos días de que salga la versión 27001, versión 2022, donde los dominios se van a achicar. No van a ser 4 dominios, pero todavía van a ser 94 controles. Pues todavía vamos a tener un conjunto significativo de instrumentos de medición. En temas de ciberseguridad, desde hace unos 8 años tenemos este subestándar, la ISO 27032, que nos dice guías referenciales para la ciberseguridad. ¿Qué es importante, por ejemplo, en este subestándar? Que nos dice que hay activos tangibles e intangibles. Hay activos virtuales. La ISO 27001, por ejemplo, en su versión inicial, nos habla mucho del tema de seguridad perimetral, seguridad física, seguridad de accesos. Temas de nube, por ejemplo, están más desarrollados en este estándar. Entonces, volvemos a ese tema. Evitar la subjetividad y la percepción asociada al conocimiento de la persona, apoyándonos en los estándares. Además de esto, es importante medir el nivel de madurez. Va a ser imposible que una institución
implemente de la noche a la mañana controles de seguridad o de ciberseguridad. Es un tema paulatino. Es un tema que va a venir con inversión, va a venir con prácticas, con estrategias y demás. Entonces también tenemos dentro de la familia de los estándares la ISO 21827, que nos habla de los modelos de madurez. Seguramente han encontrado estos modelos de madurez asociados, por ejemplo, al desarrollo y otras áreas. O sea, no es exclusivo de la seguridad. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo? Que nosotros tenemos que medir y nos propone estos niveles. Si nuestra organización, por ejemplo, tiene una política de criptografía, por ejemplo, muchas aplicaciones tienen su cifrado, su criptografía. Y aquí nos va evaluando. Entonces, ¿tienen criptografía? Sí, no. Si no tenemos políticas criptográficas, por ejemplo, nos pondrá un 0. Si por ahí tenemos algo, alguien mandó un correo o en algún documento de una aplicación dice que vamos a utilizar un algoritmo simétrico o asimétrico, nos ponen un 1. Si la institución siempre implementa, por ejemplo, algoritmos con cierta longitud de llave hacia arriba, están en un nivel 2. Es algo repetible. Pero si ya tiene políticas, entra a un nivel 3, formalmente definido. Es decir, el piso para el tema de criptografía son algoritmos de este nivel para arriba. Los ha definido. Si además puede contabilizar cuántos sistemas tiene, con qué tipo de algoritmo, ya está gestionando. Algunos tendrán todavía, no habrán llegado a ese nivel, hay que hacerles mejoras, está gestionando, pero ya tiene todo establecido en políticas, normas y procedimientos. Y si ya está optimizando, tiene un 5. Entonces, el primer objetivo de la ciberseguridad es medir. Pues no podemos hablar de seguridad o de inseguridad si no podemos medir. Pues una institución tiene que definir instrumentos de medición. Y hoy por hoy, el estándar generalmente aceptado es la ISO 27000 como familia. La 1 y la 2, básicamente. Bolivia, a través de lo que es el IFNORCA, también participa de este estándar. Pues la 27000 ya es norma boliviana. Pues veamos la segunda parte. ¿Cómo llegamos a ese objetivo de decir que algo es seguro o inseguro? Tenemos estos elementos. Hay que definir estrategias. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, establecer políticas, normas y procedimientos es parte de esa estrategia. Implementar software y hardware es parte de la estrategia tecnológica. Hay que hacer que las personas utilicen esto. Que siempre las conexiones, por ejemplo, remotas, se hagan mediante canales cifrados. Lo que, por ejemplo, en el momento del confinamiento por cuarentena, en muchas instituciones no ha pasado. Por la prisa y la urgencia, se han establecido conexiones por canales no cifrados. Eso corresponde a la operativa. Algunos no tenían tecnología, otros sí tenían, pero la urgencia no les ha permitido hacer eso. Entonces, en cada nivel hay diferentes responsabilidades, pero todo el negocio tiene que lograr lo que decimos un nivel adecuado de cultura organizacional de seguridad. Pues todo el recurso humano. Piensen, por ejemplo, en la cantidad de personas que existe en una institución, todas tienen que lograr un nivel de conocimiento. O sea, su percepción de seguridad tiene que ser parecido cuando subamos el nivel de seguridad. Pues para lograr esto, necesitamos desarrollar hábitos de seguridad. En general, como nos han enseñado, por ejemplo, desde pequeños, ¿no? Desde niños nos decían, si viene el tío o la tía, le saludes. Si viene una persona mayor, saludes. O sea, hay un deseo de lograr un hábito.
y había motivación, ¿no? En muchos casos, si no saludas, había también una sanción. Pero con el paso del tiempo, las personas necesitamos saber por qué vamos a desarrollar cierto hábito. Y necesitamos repetir, repetir y repetir. El hábito es un tema automático. Tiene que convertirse en un acto reflejo que ya no sea de alguna manera tan pensado. Pues para lograr adecuados niveles de seguridad, tenemos que hacer eso. Desarrollar entre nuestros usuarios hábitos de seguridad positivos. Minimizar los negativos. Por ejemplo, un hábito negativo, contraseñas inseguras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es todavía un hábito mundial. Contraseñas débiles en general. Un hábito positivo. Entonces, la idea de esto es que lo que enseñemos, por ejemplo, en la empresa, contraseñas de 10 caracteres, mayúsculas, minúsculas, llegue a la persona. Que la persona no tenga en su red social, en su correo personal, una contraseña trivial, una contraseña débil. Y que esa persona cuando vaya a otro trabajo, que quizás no tenga esta urgencia por temas regulatorios, ya vaya con ese hábito. Que no necesite una política que le diga tu contraseña tiene que ser de 10 caracteres con esa sintaxis, sino lo haga de forma automática. Entonces, para lograr precisamente esa cultura organizacional, tenemos que capacitar, capacitar y capacitar. Tenemos que hacer que la persona sienta que sabe. Tenemos que se repita, que se repite y que se repite. Hacer, entrenar, saber, hacer. Tenemos que hacer algo que en seguridad hemos de alguna manera asimilado el concepto. Tenemos que evangelizar, concientizar, que la persona entienda cuál es la consecuencia, ¿no? Quizás no siempre va a ser un castigo, un jalón de orejas, sino el beneficio de no perder tiempo, de no perder datos. De tal manera que en algún momento el saber hacer sentir se convierte en ser. Entonces, que mejoremos como comunidad. Pues ahí vamos a decir que estamos implementando ciberseguridad o seguridad. Si esto lo racionalizamos, por ejemplo, en temas más específicos, por el lado de la derecha, el 1, 2, 3, por ejemplo, disponibilidad, confidencialidad e integridad, son los criterios de seguridad básicos. La triada, la trilogía, como quieran, diferentes líneas. Y al lado contrario, tenemos criterios que nos han servido mucho en esta época de pandemia. ¿Cómo validar la autenticidad de un objeto digital? Hemos estado en teletrabajo, que no vemos a la persona. ¿Cómo evitamos el no repudio? Y muy importante, ¿cómo hacemos que todo esto que estamos haciendo no esté vulnerando una ley, un decreto, algo, ¿no? Ese es el tema de cumplimiento. Entonces, por ejemplo, la disponibilidad tiene que ver con los respaldos, los backups. La confidencialidad tiene que ver con los instrumentos de autenticación que usamos. Los voy a desarrollar en las siguientes diapositivas. La integridad tiene que ver con los hashes. Pues estos términos ya tienen que ser de conocimiento más general. La autenticidad, por ejemplo, con la firma digital. Todavía somos una sociedad de papel, ¿no? Guido Rosales, una firma autógrafa. Pues dice que corresponde a Guido Rosales. El no repudio. Hoy por hoy, si vamos, por ejemplo, a un notario de fe pública, nos pide el carnet, pero además nos hace estampar la huella dactilar, lo que soy, ¿no? La firma, que de alguna manera es un hábito que hemos logrado de repetir algo que no se presenta, pero la huella. Y el cumplimiento. El cumplimiento tiene que ver con la capacidad que debemos desarrollar de conocer el marco de cumplimiento, las normas, las leyes que existen alrededor
de la tecnología. ¿Parece algo trivial? Puede ser, pero realmente es algo con lo que estamos lidiando constantemente. La concientización tiene que ser de todos los días para lograr que las personas entiendan. El tema de los respaldos, por ejemplo. Estamos próximos a un feriado, ¿no? Un feriado de carnaval. Los feriados son siempre aprovechados, por ejemplo, para la propagación de malware, para ransomware, por ejemplo. Ransomware necesita un tiempo donde está cifrando y está eliminando para ser más efectivo. Entonces, un buen fin de semana le da tiempo al ransomware de que no sea detectado. Pues tenemos que estar recordándole al usuario en esa concientización. Backups. La empresa tiene que hacer respaldos, tiene que hacer backups. Lo propio buscamos que el usuario en su casa aprenda a hacer backups. O si aprendió a hacer backups, va a llegar a la empresa y va a decir, ¿y están haciendo backups de mis datos? O sea, no es suficiente hacer backup de la base de datos. Hay muchos usuarios que tienen tremendas planillas Excel, por ejemplo. Tienen documentación en correos, tienen negociación en correo, o ahora en mensajería. WhatsApp se ha convertido en un instrumento que está siendo tomado como parte de la evidencia digital. Tenemos que de alguna manera desarrollar con sobre todo usuarios finales, esa capacidad. Hablábamos de la autenticidad. Ahí hablábamos del MFA. Es un multifactor de autenticación. Ustedes deben tener o conocen, por ejemplo, de personas que tienen un soft token. Las cuentas bancarias hoy por hoy, por ejemplo, están utilizando esto. El criterio de lo que tengo. Un celular. Ahí está un software que está generando de manera sincronizada con el servidor un código que tiene una validez de 1 minuto y no se repite en cantidad grande de tiempo. Hemos usado, por ejemplo, las tarjetas de coordenadas. Hemos usado todavía y estamos usando, por ejemplo, el envío del token por el correo. Hoy por hoy las redes sociales, por ejemplo, Facebook, WhatsApp, Twitter y demás, todas tienen un doble factor o multifactor de autenticación, pero no estamos utilizando. Entonces, sí, por ejemplo, las cuentas empresariales ya tienen esta forma de proteger la identidad de las personas, tenemos que llevar ese conocimiento a las redes sociales. Y eso nos va a devolver, ¿no? Eso va a crear ese ciclo virtuoso. El multifactor de autenticación, por ejemplo, puedes restringir el acceso por tiempo. Hay servicios que solo funcionan en horario laboral. Hay otros que restringen la IP de quien se está conectando. Servicios crediticios, por ejemplo, banca digital. Entonces, el multifactor de autenticación es un instrumento muy recomendable. Muchas empresas lo están utilizando. La banca, por ejemplo. Si ustedes tienen banca digital, están haciendo QRs y demás, para autorizar una transacción, la regulación exige que su servicio de banca digital tenga un doble factor de autenticación. Pues ese conocimiento hay que llevarlo al ámbito personal. En las redes sociales lo tienen. Pues hay que hacer que todo el resto de aplicaciones tenga ese nivel de seguridad. Otro elemento que también hemos aprendido en la empresa, la concentración del riesgo es muy peligrosa. Entonces hay que separar. Entonces, como se dice criollamente, no pongamos todos los huevos en la misma canasta. Pues hay que disgregar, mitigar el riesgo. Por eso tenemos, por ejemplo, centro de cómputo principal, centro de cómputo alterno. Tenemos backups en sitio y tenemos backup offsite. Pues a las personas también hay que enseñarles. Estamos teniendo mucho problema. El año pasado, muchos casos, por ejemplo, de cuentas de banco que de alguna manera han sido vulneradas y les han hecho retiros. Pues, por ejemplo, le enseñamos al usuario final que tenga una cuenta ahorradora. Todo el dinero que entra lo reciba. De ahí lleve a una cuenta pagadora en otro banco. La cuenta pagadora es la que compra por internet, es la que paga servicios, es la que se utiliza para los QRs, para el ATM.
Si un hacker de alguna manera, un cibercriminal si quieren, vulnera la seguridad, les hace un phishing, va a llegar solo a la cuenta pagadora. La cuenta usadora es como tener en casa el dinero total, bajo el colchón si quieren, y sacar en la billetera o en la cartera de las damas o en el bolsillo si quieren, lo que van a consumir ese día o esa semana. Entonces, viene el concepto de seguridad integral, no concentrada. Entonces, que nos crea eso, no juntemos. Les decía, por ejemplo, la restricción por ubicación. Cuando ustedes, por ejemplo, operan con una tarjeta de crédito, están en Bolivia y quieren viajar a Estados Unidos, tienen que avisarle a su banco sobre su viaje, para que los consumos que vengan desde Estados Unidos no sean considerados fraudulentos. Entonces, si de repente aparece un consumo desde Brasil, el banco dirá, no, el cliente o opera en Bolivia o opera en Estados Unidos. Esta transacción no está habilitada. Es muy bueno la regionalización. Algunos bancos todavía no han terminado de implementar este proyecto. Algunos sí. Por ejemplo, la captura que tiene ahí dice, hemos probado con una VPN y hemos simulado estar en Bosnia y el banco nos ha dicho, no, solicite acceso si quiere operar desde ese país. Contáctese con esta línea. Es bueno. Nuestros controles deberían ser ya, nosotros aprendemos, por ejemplo, con el banco A, tenemos el banco B, hay que exigirle. Pues también tenemos que ser un usuario responsable. La seguridad en términos generales tiene que subir. Tenemos que lograr un nivel mucho más adecuado en términos generales. Por ejemplo, les decía sobre el teletrabajo. Hemos tenido un año, bueno, un poquito menos quizás de confinamiento estricto, donde se han abierto los canales. Realmente ha sido algo sorprendente cómo nos hemos disparado. Ha habido instituciones donde la gente se ha llevado el computador con el que trabajaba, y ni siquiera un portátil, sino un computador de escritorio porque en casa no tenía. Hemos hecho conexiones con TeamViewer, hemos hecho conexión con AnyDesk, con escritorios remoto. Hemos abierto repositorios, ya sea G Drive, sea Dropbox, sea iCloud y otros personales para colocar información empresarial. Ahora que pasó todo esto, todavía estamos limpiando. Estamos pidiendo a los usuarios que de buena fe eliminen la información que en algún momento por la prisa se colocó. Ustedes saben, por ejemplo, que una cuenta Gmail les da unos 14, 15 gigas de almacenamiento. Pues hemos disparado lo que es la información fuera del negocio. Entonces, Google nos da 15. Fíjense, por ejemplo, Baidu, que es una red china, en algún momento estaba dando 2 terabytes. La cantidad de datos que podríamos tener en la nube. Es importante que tomemos la ciberseguridad antes de COVID, y ahora que todavía estamos durante y esperamos estar después, porque ha cambiado mucho. La cantidad de personas que están en esto ha crecido significativamente. Pues, estimados, para ir terminando mi participación, quiero puntualizar. Tenemos, o sea, ciberseguridad no solo es software, por supuesto, aplicaciones más seguras. Hardware está perdiendo peso. ¿Por qué? Nos estamos yendo a la nube. O sea, no nos estamos comprando mucho el fierro que hace seguridad, sino estamos tercerizando para que alguien con su fierro nos administre y nos dé un servicio. Todo lo que es cómputo en la nube. Infraestructura también está disminuyendo, pero el usuario está teniendo acceso a la aplicación, al servicio en la nube. Entonces, no necesariamente la seguridad es implícita a la marca. Muchas personas dicen, hemos llevado nuestra aplicación a Azure, a Amazon. Y Azure y Amazon es completamente seguro. No. Estos servicios te venden la seguridad. Los tienes que comprar. Y en función de los hábitos, conocimiento y percepción de la seguridad que puedas tener, es que vas a comprar también.
Pues tú sabes, por ejemplo, que una aplicación tiene que tener un MFA o un 2FA. Pues cuando compres una aplicación o compres un servicio, le vas a decir a tu proveedor, ¿y tu token? ¿Tienes soft token o tienes hard token? Pues eso va a mejorar. Entonces hemos logrado traer de la práctica empresarial al plano personal y de ahí vamos a devolver. Entonces nuestro ciclo virtuoso de hábitos se va a cumplir y vamos a mejorar. Y esperamos, y estamos mejorando, ¿no? Tengo esa certeza de haber conocido diferentes modelos de negocio, instituciones, profesionales, no del ámbito técnico, ¿no? Es importante, por ejemplo, conversar con un abogado que te diga, ¿y el hash? Le mandamos un documento, ¿y el hash? Que nos diga. Pues eso es lograr hábitos. Muchas gracias, estimados. Como siempre, un gusto poder compartir. Si tienen preguntas. Bueno, mi distinguido ingeniero Guido Rosales Uriona, ha sido brillante la participación. Hemos tenido bastante recepción. Nos ha costado poder elegir las preguntas más adecuadas. En todo caso, vamos a partir de algunas preguntas esenciales y sencillas y algunas que las hemos filtrado por orden de dificultad, vayamos a decir. Antones Joshua Miranda nos dice, buenas noches, la ciberseguridad, ¿qué tanto nos puede ayudar y qué tanto se debe actualizar para que evitemos virus o que se pierda información? ¿Alguna respuesta para este caso, mi estimado ingeniero? A ver, partimos siempre de que hay la seguridad tradicional y la ciberseguridad. Los virus llegan tradicionalmente también cuando colocamos una memoria USB, cuando colocamos un CD, pues todavía tienen su transporte físico. Pues la ciberseguridad nos liga a un ámbito de Internet. Entonces, cuando nosotros implementamos prácticas, básico, ¿no? Básico, un antivirus. Es como abrigarse en el invierno. No nos protege de un resfrío, pero nos ayuda. Las vacunas en este tiempo no nos garantizan no infectarnos, pero nos ayudan. Por lo menos es la convicción que estamos teniendo. Entonces, un buen producto antivirus y ese hábito de no cliquear a todo enlace si no sabemos de dónde viene. Perfecto. Glady Velázquez de Flores nos hace una pregunta justamente referida al primer punto, ¿no? Nos hablaba de las imágenes, cómo podemos percibir, ¿no? Justamente uno podía ver a una persona tocando la guitarra y demás. Glady dice, ¿de qué manera interpreta la percepción el cerebro? Bueno, no sé si podemos responder a este tema, mi estimado ingeniero. A ver, si una persona es técnica, vamos a decir, siempre está andando en estos temas y entra a una aplicación, y la aplicación le dices, pon tu usuario, pon tu clave, y uno se equivoca, le dices, se equivoca en la clave. Ah, uno dice que bien, está controlando. Pero una persona que ya sabe un poco más, dirá, no debería decirme que me equivoca en la clave. Simplemente debería decirme, has equivocado en algo. Porque el sistema ya ha dado una respuesta que un atacante va a empezar a utilizar. Esa percepción es, de acuerdo a lo que uno sabe y al entrenamiento que tiene, percibe las cosas de diferente manera. Algo simple puede percibirlo como suficiente. Pues tenemos que desarrollar un poco más nuestros conocimientos y habilidades para que nuestra percepción también se agudice, mejore, podamos entender que algo es no tan seguro como debería ser. Y bueno, con respecto a al tema de los virus, hay una pregunta interesante de Felipe Ortega. Él dice que tenía un trabajo, me dice, un día descargué un programa y un virus de nombre ransomware encriptó mi trabajo. Nunca pude recuperarlo. ¿Hay alguna manera? Dice. A ver, el ransomware es una variante de todo lo que se considera malware, ¿no? Es un tipo de virus que lo que hace es
Bueno, hay 3 generaciones ya de ransomware. Los primeros solo encriptaban. Lo empaquetaban, pero lo dejaban ahí. Los actuales se lo llevan y hasta lo publican. A la pregunta, esto tiene que ver, por ejemplo, con la generación. Si esto le pasó hace 2 años, digamos, puede ser que a la fecha ya existe la forma de romper eso. Lo que cuesta muchas veces es que si han hecho una variante, pues es un nuevo virus, como en las personas. Fíjense que el tema del COVID, casi un año hemos tenido que esperar una vacuna. Ahora tenemos muchas versiones de vacunas, pero siguen migrando, ¿no? Hay un Omicron, hay otra versión. Lo mismo es con los virus informáticos. Entonces, en un momento de tiempo va a ser más difícil. Evidentemente va a haber ransomware que sea un poco débil y haya dejado rastros. Con esos rastros se construyen las llaves para desencriptar. Entonces es muy relativo, digamos, hay que analizar, como que hay que ir al hospital y hay que hacerse una evaluación de laboratorio y uno podrá decir se puede. Bueno, realmente estos virus, esa variante del ransomware que dices es muy, ahora se está volviendo muy común y he escuchado noticias incluso que están pidiendo los hackers dinero porque a algunos se le pierde la tesis que le ha costado un tiempo, más que incluso dinero, obviamente implícito el dinero porque uno en la investigación invierte, ¿no? Y en este caso se les pierde y es complicado porque los hackers a veces piden para desencriptar un pago, ¿no? Que se efectivice. Y bueno, tiene que ver mucho con lo que dice mi estimado ingeniero, porque evidentemente esos hábitos de no cuidar la información hacen que perdamos esos datos tan importantes. Bueno, voy a leer 2 preguntas más para cerrar. Hay muchas en realidad, hemos tenido bastante recepción. Diego Benjamín dice, ¿qué es el hash y cómo funciona? Perfecto. A ver, les hablaba, por ejemplo, de la huella dactilar. De alguna manera, la huella dactilar se dice que no se repite. Entonces, piensen que casi tenemos 7.000 millones de personas y todas tienen una huella diferente. Quizás no hemos llegado al momento de tener una base de datos de las 7.000 millones de personas, chinos, hindúes y demás. Pues todavía hoy por hoy se dice que no se repite. Pues la huella dactilar identifica a una persona, su huella. El hash es un algoritmo matemático que identifica un objeto digital. Es una foto, un archivo, un paquete de algo que de alguna manera se pueda juntar, varios archivos en un solo zip, por ejemplo, se le saca el hash. Entonces es una cadena de números y la longitud depende del algoritmo matemático. Entonces, hoy por hoy estamos utilizando, por ejemplo, una cadena de casi de 80 caracteres, ya 256. Entonces, eso nos permite decir que un objeto no se está repitiendo y también que no ha sido modificado. Es muy importante, por ejemplo, para la evidencia digital. Si alguien toma una foto, le saca su hash, es como la huella de una persona. Pues eso va a ir a juicio. Alguien va a volver a calcular el hash y va a decir, sí, esta es la foto que se tomó hace 2 años. Pero si el hash ya no coincide, alguien podrá decir, no, esto ha sido alterado de alguna manera. Pues hay que volver a revisar todo el proceso y determinar si realmente ha sido alterado. Entonces, el hash es como una huella digital de un objeto digital. Entonces podría ser también en un tiempo, ¿no? Porque es decir, puede existir un hash ahora y hace 10 años ese hash tendría una versión 2 de ese hash, ¿no? Sí, O por estoy... ejemplo, tenemos el MD5, que es un algoritmo que ya está saliendo porque ha encontrado objetos que se repiten, las colisiones famosas. Entonces, hoy se recomienda migrar, ya no utilizar MD5, sino subir de algoritmo. Pero eso significa toda una reprogramación. Mientras tanto, estamos sujetos a esa susceptibilidad de que pueden haber objetos, es como por decir, hay personas con la misma huella. Perfecto.
Ingeniero, realmente muchas preguntas. Yo voy a cerrar con la última. Quiero aprovechar de saludar a muchos estudiantes que se han dado cita, estudiantes y colegas. Estoy viendo a mucho movimiento acá en las redes que tenemos. Eh, Hay una pregunta interesante que quiero cerrar con esta, de Yarin Daniela. Ella menciona qué hábitos le recomendamos para evitar el tema de robos bancarios o hackeo. Esto que es muy delicado porque obviamente uno puede perder sus ahorros de la noche a la mañana. Yo escuché, mi estimado ingeniero, hace unos días atrás, y esto usted me lo corroborará, si es posible, dice que le han pagado o le han dicho, estoy pagándote con un cheque, ¿no? Un cheque. Entonces el cheque sí tenía obviamente el dinero y todo aquello, y en realidad le dicen este cheque, yo estoy depositando al banco, entonces todo un cuento, ¿no? Al final, la idea es que le pagan por transferencia bancaria y pasado un tiempo retiran ese dinero. Al final hay tantas maneras de robo que uno no se puede imaginar. Entonces, creo que podemos sintetizar con algunos consejos que le podemos dar a la población en general, cómo podemos evitar el tema de robos bancarios. A ver, con el tema de robos bancarios, como decía, realmente es una escuela espectacular del crimen financiero, las formas que existen. El cheque es un instrumento que tiene una larga historia de fraudes. Cheques el día viernes, por ejemplo, que no se van a cobrar hasta el lunes. O cheques de otro banco que tiene su periodo para ir a las cámaras de compensación y demás, y ahí ocasionan fraudes, ¿no? Pero ahora estamos en ciberseguridad y vamos a hablar, por ejemplo, de los fraudes que ocurren del robo en cuentas bancarias asociados a lo que es banca digital. Lo que les decía, por ejemplo, que no concentren y no mezclen las cuentas que tienen para hacer pagos. Esa que colocan, por ejemplo, tienen una tarjeta para hacer compras por internet, colocan los números, tarjeta de fecha de vencimiento. Tenemos muchos problemas de estos, que se filtra, se roba y demás. Entonces, las cuentas que utilicen para eso, que sea realmente como una billetera. No la mezclen, siempre separen. Otra cuenta usadora. Es como decirles, no vayan un día de feria al mercado popular con todo el sueldo en el bolsillo. Es ilógico, ¿no? Entonces hay que poner lo que vamos a gastar. Si el sueldo es 5,000, no vayan con 5,000, salvo que estén yendo a hacer una compra de 5,000, pues vayan con 1,000. Lo mismo en las cuentas. O sea, la cuenta usadora no puede tener ninguna conexión, solo tiene que tener como cuenta habilitada la cuenta pagadora. De tal manera, a ver, el fraude puede ocurrir por un hacker externo y también puede ocurrir dentro de la entidad financiera. Pues no vamos a quitarle a ninguno esa posibilidad. Pues si uno tiene el problema en la entidad financiera, pero tiene este hábito, va a ser más fácil identificar. La persona no hace pagos desde esta cuenta. Entonces, no podía haber pagos desde esta cuenta. Entonces, en una investigación es mucho más fácil comprobar que el fraude se ha dado en la entidad financiera o se ha dado en la entidad. En este caso, estamos teniendo problemas, por ejemplo, con el soft token del celular. El software del SIM card es también muy común. Pues no asocien esa tarjeta con todos los fondos, ¿no? Por otro lado, decirles, si van a hacer transferencias y tienen mucho riesgo, todavía vayan a hacerlo por caja, de cuenta a cuenta. Pues no le pongan servicios digitales esa cuenta. Perfecto, mi estimado ingeniero Guido. ¿Y cómo lo pueden contactar? Tal vez la gente se ha interesado y dice, me gustaría que de algún modo pues haga una evaluación a mi empresa, ¿no? Porque ha dado varios tips. ¿Cómo lo contactan, ingeniero, o dónde trabaja usted? Nosotros, bueno, trabajamos en Yanapti. Yanapti es una empresa que ha hasta 20 años en el medio. Hacemos estos servicios precisamente. Pueden googlear, encontrar los contactos. Los que Perfecto. Rosales, @yanapti es el correo, todos nos pueden contactar. Perfecto. Bueno, mi estimado ingeniero, brillante la participación. Nosotros quedamos pues encantados de la información y el conocimiento que hemos adquirido.
Este contenido va a ser pues también replicado muchas veces porque se graba en nuestras redes sociales de nuestra universidad. Es momento de dar paso al cierre y para ello voy a invitar al ingeniero Luis Fernando Durán, quien es el director de las carreras de ingeniería de nuestra Facultad de Ingeniería, para dar justamente las palabras correspondientes al expositor. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Jaime Zambrano, se agradece mucho. Principalmente igual al ingeniero Guido Rosales, muchas gracias por su excelente presentación, su conocimiento que nos ha dado a todos, no solo profesores, autoridades y estudiantes, de usos básicos de lo que es el sistema digital bancario, que todos en cada momento lo utilizamos. Agradezco igual a las autoridades de la universidad, al vicerrector, al doctor Landriel, al decano de la facultad, al ingeniero Wilmer Campos, a todas las autoridades y estudiantes. Gracias. Bueno, si tiene algunas palabras puntuales, mi ingeniero Guido, para cerrar esta sesión. No solo agradecerles el espacio y como les decía al principio, tenemos una responsabilidad todos los que estamos en el lado técnico. No traemos soluciones, pero lamentablemente los problemas acompañan las soluciones. Entonces, es porque también apoyar mucho eso, ¿no? Apoyar al país, apoyar a la comunidad. Muchas gracias. Perfecto, y de esa manera cerramos. Agradecimientos a la licenciada Noemí Aliaga, a todos los que detrás de cámaras han hecho posible esta transmisión. Que tengan una feliz noche. Dios los bendiga. Chao, chao.